Bueno, lo primero de todo, agradecer la oportunidad que nos habéis dado para poder expresar, pues, bueno, entre vuestros asociados un poquito lo que hacemos día a día. Y en esta charla, pues bueno, vamos a presentar un poquito lo que es Cocenza Alicante. Vamos a hablar también de discapacidad, de los mitos y realidades que hay acerca del tema. Y luego explicaremos un poquito cómo trabajamos en el área de empleo. Es decir, cómo lo orientamos de cara a nuestros usuarios y cómo se pueden las empresas beneficiar de ello. Vale, lo primero de todo, bueno, comentar que las personas con discapacidad son seres humanos, lo primero de todo. Son como tú, son como yo, es decir, es gente pues, que tiene familia, que tiene amigos, que tienen días mejores, que tienen días peores, etcétera. No, nosotros siempre, bueno, comentamos que nunca hay que convertirlos ni en héroes ni en víctimas. Es decir, no son un ejemplo, son personas como tú y como yo. Entonces, bueno, en los tipos de discapacidad, pues encontramos de todo un poco. Discapacidad física, discapacidad orgánica, pues como puede ser problemas de riñón, de pulmón, etcétera. Discapacidad sensorial, pues pueden ser problemas de vista, problemas de oído, etcétera. Discapacidad mental, que sería un poquito pues cuando hay problemas mentales detrás. Discapacidad intelectual, que es pues cuando hay patologías como retraso mental, etcétera, y luego hablamos de la pluridiscapacidad, que es cuando una persona pues, sufre distintos tipos de discapacidad. La incapacidad permanente total, que es como, bueno, nosotros nos referimos a ella como IPT, es un poco los pensionistas de la Seguridad Social que tienen esta incapacidad reconocida. Es gente que, pues ya sea por un accidente o por diversas circunstancias, no puede realizar la actividad que venía realizando habitualmente. Por ejemplo, un conductor de camión que por diversos problemas pues, tenga una discapacidad a nivel ocular bastante severa, pues que le impida seguir conduciendo y dedicándose a él. El IPT normalmente se equipara con una discapacidad del 33%. Sin embargo, es importante recalcar que el IPT no sirve, bueno, desde hace unos meses no vale para cumplir con el 2% de la cuota de reserva. Pero, sin embargo, sí que se pueden optar a subvenciones y ayudas a la contratación por contratar personas con IPT. Ahora, bueno, como os he comentado, vamos a hablar un poquito del tema de mitos y realidades sobre la discapacidad, que, bueno, un poquito pues como ocurre con todos los colectivos, que siempre nos enfrentamos pues a una serie de mitos y de realidades que hay detrás de estos mitos. Entonces, hay mucha gente que dice que, por ejemplo, las personas con discapacidad merecen todo nuestro apoyo y toda nuestra comprensión. Y esto, bueno, en el fondo muchas veces lo que hay detrás es que se siente una especie de lástima o de compasión por la gente con discapacidad. Nadie necesita esa compasión. Las personas con discapacidad lo único que necesitan es que se les trate exactamente igual que los demás y no se vean privados del acceso pues, a un trabajo y a condiciones de vida dignas. Otro mito que nos solemos encontrar es que las personas con discapacidad pues, son todas sordas, ciegas, van en silla de ruedas, tienen problemas, por así decirlo, muy visuales. La realidad es que, como os he comentado anteriormente, hay muchísimos tipos de discapacidad, entonces hay tipos de discapacidad que sí que se ven y tipos de discapacidad que no se ven. Por ejemplo, una discapacidad orgánica, pues muchas veces no se nota a primera vista, pese a que esta persona pues, sí que presente limitaciones en su día a día. Igual ocurre con algunas discapacidades sensoriales, pues como por ejemplo puede ser una discapacidad auditiva, que si la persona no sabe leer los labios o lleva un implante coclear, pues puede mantener incluso conversaciones telefónicas sin ningún tipo de problema. Luego, otro mito que nos encontramos es que las personas con discapacidad no están cualificadas para hacer ciertos trabajos y mucho menos ocupar ciertos puestos de responsabilidad en algunas empresas. Y la realidad que hay detrás de esto es que las personas con discapacidad pues, pueden ocupar cualquier tipo de puesto, ya sea en alguna empresa, en una junta directiva, etcétera. Simplemente pues, tienen que demostrar esfuerzo y compromiso pues, como el resto de personas. Otro mito es que, bueno, las personas con discapacidad pues se quejan mucho, falta mucho trabajo. Si yo contrato a una persona con discapacidad, pues al final voy a tener que hacer su trabajo, etcétera. Y la realidad que hay detrás es que las personas con discapacidad pues están totalmente cualificadas para desarrollar sus funciones. La discapacidad en sí no imprime ningún tipo de carácter ni los convierte en personas enfermas. Es decir, si una persona, pues por ejemplo, es una persona responsable porque va dentro de su persona, no porque tenga la discapacidad. Y al contrario, lo mismo con una persona pues, que pueda ser vaga, por ejemplo. No es vaga por tener discapacidad, sino que es vaga pues, porque va dentro de la persona. Por otra parte, muchas empresas sí que nos comentan que si viene una persona con discapacidad a trabajar,
pues si tiene dificultades de comunicación no lo vamos a entender, si tiene problemas de movilidad, pues no se va a poder desplazar, nos va a molestar un poquito a todos, etcétera. Perdón. Entonces, la realidad que nos encontramos es que, bueno, si tiene un problema de articulación del lenguaje, no siempre lleva asociado un problema de comunicación. Y luego las personas con movilidad reducidas, pues en su mayoría es gente que lleva conviviendo con este tipo de discapacidad toda la vida. Por lo tanto, pues, saben cómo moverse, saben cómo ponerse para no estorbar, etcétera. Luego nos encontramos también otro mito bastante famoso, que es que no resulta rentable contratar a una persona con discapacidad, ya que pues va a hacer que va a tocar hacer adaptaciones en la empresa, va a tocar moverlo todo, cambiarlo todo, etcétera, y al final no me va a salir a cuenta. Y la realidad que nos encontramos detrás es que cuando contratamos a personas con discapacidad tenemos bonificaciones, subvenciones, ayudas a la adaptación del puesto, etcétera. Pues bueno, ahora os vamos a introducir un poquito, vamos a hacer un breve repaso a lo que somos en COCEFTA Alicante y las diferentes áreas de trabajo que tenemos. COCEFTA Alicante se constituyó en 1987, está declarada como una asociación de utilidad pública y somos realmente la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Es decir, que agrupamos una serie de asociaciones de personas con discapacidad. Actualmente somos 46 asociaciones aquí en la provincia. La misión principal que tenemos pues, es un poquito apoyar, coordinar, defender y apoyar en lo que haga falta las asociaciones que están federadas a COCEFE y a cualquier persona con discapacidad física o orgánica, pues dando nuestros servicios y haciendo actividades pues, orientadas un poquito a mejorar la calidad de vida, al acceso a un trabajo digno, etc. Aquí, como os he comentado anteriormente, somos 46 asociaciones en COCEFE Alicante y, bueno, somos asociaciones pues, prácticamente en todos los pueblos y ciudades de aquí de la provincia. Nos encontramos, pues, por ejemplo, Sin Límites en Elche, Adivi en Ibi, acá en Campello, Anfi en Elda, Amnif en Villena, etc. Entonces, en cuanto a los servicios que hacemos aquí en COCEFE, pues tenemos un punto de información municipal sobre discapacidad, también poseemos un servicio de atención a las asociaciones que forman parte de COCEFE, prestamos atención y apoyo psicológico a nuestros usuarios, tenemos un servicio de ocio, deporte y de tiempo libre, también poseemos servicios de transporte adaptado, de asesoramiento jurídico, de asesoramiento afectivo-sexual, un servicio también de terapia ocupacional, poseemos un área de educación y, bueno, la guía de recursos Cominet, que es un poquito una guía que elaboramos todos los años pues, con los diferentes recursos a los que pueden optar las personas con discapacidad. Y por último, el servicio de intermediación laboral, que es de los que os venimos a hablar. Entonces, el servicio de intermediación laboral pues, se creó en el año 2000 y, bueno, es un servicio gratuito. Nosotros trabajamos en todo el ámbito de la provincia de Alicante y estamos constituidos, somos un equipo multidisciplinar y estamos orientados a promover la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. Es, en resumen, pues un servicio que intermedia entre las personas con discapacidad que buscan un empleo y las empresas que por diversos motivos pues, quieren contratar a trabajadores con discapacidad. Va dirigido, como he comentado, a dos pilares. Por una parte tenemos las personas con discapacidad, ya sea del tipo que sean, siempre y cuando sean con un porcentaje superior al 33% y que están desempleadas o que tienen un empleo, pero sin embargo buscan mejorar un poquito sus condiciones laborales. Y luego también nos dirigimos pues, a las empresas con necesidad de contratar. Entonces lo que hacemos pues, es un poquito acciones de información y sensibilización para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. A las personas con discapacidad les ofrecemos información y orientación laboral, itinerarios personalizados para mujeres con discapacidad, que luego os hablará mi compañera Concha de ello. Tenemos una bolsa de trabajo que es en la que basamos nuestro servicio de intermediación laboral. También ofrecemos cursos de formación. Muchas veces estos cursos están orientados a las empresas que los solicitamos. Por ejemplo, hemos realizado para varias empresas de hoteleras de Benidorm cursos de hostelería y también funcionamos como agencia de colocación. Y por otra parte, a las empresas pues les ofrecemos de entrada nuestra bolsa de empleo de 2.000 usuarios, todos ellos en la provincia de Alicante. También, bueno, hacemos análisis de puestos de trabajo siempre orientados a personas con discapacidad. Esto es una herramienta muy útil, ya que a través del análisis de puestos vamos a poder, por así decirlo, definir para este puesto de trabajo en concreto qué tipos de discapacidad son compatibles por el puesto y, al contrario, qué personas con tipos de discapacidad no van a poder realizar este
este trabajo. También, pues bueno, para las empresas que tengan vacantes y que nos soliciten candidatos, hacemos la preselección de las candidaturas, les mandamos directamente los candidatos ya que encajen dentro del perfil y que están interesados, y luego asesoramos durante todo el proceso de selección, pues en las diferentes dudas que pueda tener la empresa. Como he comentado también anteriormente, hacemos formación a medida según las necesidades de la empresa y, bueno, también tenemos un servicio de información y asesoramiento pues, sobre subvenciones, ayudas y demás aspectos legales que conlleve la contratación de personas con discapacidad. Y, por último, poseemos una amplia red de centros especiales de empleo. La intermediación laboral, pues tiene, por así decirlo, tres fases. La primera fase y la fundamental es conocer a nuestras personas usuarias. Entonces, nosotros con ellos hacemos una entrevista inicial en la que, bueno, pues conocemos pues todas las capacidades, las limitaciones, la experiencia laboral, la formación y luego también indagamos un poquito en el aspecto más social de la persona, es decir, cuál es su motivación, cuáles son sus expectativas laborales, cómo se siente la persona, qué piensa que puede hacer, cuáles son las limitaciones que ella ve, etcétera. Luego, en la parte empresarial, por así decirlo, pues bueno, nosotros principalmente lo que hacemos es visitar las instalaciones de la empresa, conocer un poquito los perfiles laborales que manejan, si tienen picos de trabajo, los periodos de mayor actividad que puedan llegar a tener, las necesidades actuales, etcétera. Intentamos fidelizar a la empresa siempre, pues estableciendo con ellos una relación de confianza. Y por último, también intentamos romper un poquito los estereotipos y los mitos que tengan acerca de las personas con discapacidad. Y bueno, tras estos dos aspectos vendría el proceso de intermediación laboral en sí. Es, bueno, pues como hemos comentado anteriormente, gestionar los procesos de selección que nos encarga la empresa y siempre intentamos pues, ofrecer rapidez y flexibilidad en el proceso de selección, pues intentando adaptarnos a todos los inconvenientes que pueden ir surgiendo. Las empresas, ¿por qué contratan las empresas trabajadores con discapacidad? Pues aquí tenemos dos grandes bloques. El primer bloque pues, sería un poquito por obligación, ya que la ley obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a tener un 2% de los trabajadores con discapacidad en plantilla, por interés económico, es decir, me interesa, yo soy un empresario y quiero contratar a alguien con discapacidad pues, para obtener subvenciones, para ayudas a la contratación, etcétera. Y luego como último recurso. Es decir, he publicado mis vacantes de empleo en todas los portales de empleo y no encuentro a nadie, por lo tanto, pues recurro a vosotros y además a asociaciones a ver si podéis encontrarme a alguien. Y por otro lado, el bloque de empresas con el que trabajamos, pues cuentan con nosotros primero por fidelidad hacia nosotros, es decir, porque son empresas que ya llevan trabajando con nosotros muchos años, nos conocen, saben que trabajamos bien y confían en nosotros para sus procesos de selección, o bien por sensibilidad. Es decir, aquí encontramos pues empresas que pues alguien en su junta directiva tiene discapacidad o el mismo gerente de la empresa posee algún tipo de discapacidad o tiene algún familiar que tiene discapacidad y está especialmente sensibilizado en el tema. O por el contrario, no es una persona que no tiene a ningún conocido con discapacidad, pero que sin embargo está muy sensibilizado con este tema. Yo, por ejemplo, en este aspecto siempre pongo el ejemplo del club de tenis con el que trabajamos aquí en la provincia de Alicante, que bueno, es una escuela de tenis, tienen pues, niños y adolescentes allí todos los días, y el empresario siempre nos pide personal con discapacidad porque él quiere que los chiquillos que están en su escuela vean habitualmente a personas con discapacidad, que se relacionen con ellas, que los vean trabajando. De esta forma, pues intentar un poquito que asuman que es normal que haya personas con discapacidad, pero que no pasa nada, que no tienen ningún tipo de problema. Entonces, bueno, entre los servicios que ofrecemos en COCENFE Alicante está el proyecto Red de Antenas de Empleo Inclusivo, que en este caso soy yo el responsable, y es, bueno, a fin de cuentas es un servicio de consultoría gratuito para las empresas. Pues hacemos análisis de los puestos de trabajo que hemos comentado anteriormente. También está la posibilidad de hacerles un informe de potencial de inclusión, que aquí lo que hacemos pues, es un poquito para la empresa, analizamos el nivel de inclusión que tiene la empresa y pues adoptamos acciones a mejorar que pensamos que podría implementar la empresa pues, para dar un pasito más hacia la inclusión. Lo que intentamos un poquito pues, es ahorrarle a la empresa tiempo y dinero al preseleccionar directamente a los candidatos y mandarle a los candidatos idóneos para el puesto y poner al fin de cuentas, pues, bueno, poner al servicio de la empresa todos los recursos que tiene Ecocentro. Por otra parte, tenemos el programa Incorpora de la obra social de la Caixa.
Una de las personas encargadas de llevar a cabo este programa es mi compañero Carlos Antón, que está también aquí presente. Y bueno, simplemente comentar que COCENFE está dentro del programa Incorpora. Entonces es un programa que lucha pues, por la inclusión laboral de todos los colectivos en riesgo, ya sea mujeres maltratadas, personas inmigrantes, parados de larga duración y personas con discapacidad. Nosotros, COCENFE, aquí en la Comunidad Valenciana, somos la entidad de referencia en tratar el tema de la discapacidad dentro de este programa. Las oportunidades para la empresa. Pues ofrecemos directamente una serie de oportunidades, como podría ser el cumplimiento de la legalidad, ya que a nivel legal, como he comentado anteriormente, más de 50 trabajadores siempre tiene que haber un 2% de personas con discapacidad. También, bueno, al contratar a personas con discapacidad, tenemos una serie de ventajas fiscales, como son subvenciones y bonificaciones. Esto va a llevar a una posibilidad de ingresos extra. Y bueno, a la hora también de qué beneficios puede tener la empresa al contratar personal con discapacidad, está demostrado, según varios estudios, que mejora el clima laboral dentro de la empresa, mejora la imagen de la empresa de cara al exterior, es un punto importante para el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa y es una forma de priorizar el talento. Ahora os voy a poner un vídeo que hicieron nuestros servicios centrales, que es acerca de priorizar el talento, que la verdad es que está muy bien y representa bastante lo que significa esto para nosotros. No, no se ve el vídeo, ¿no? No, vemos la última diapositiva. Sí. Ah, ¿no se ve el vídeo? Espera, un segundito. No. Vale, ¿ahora sí que lo veis? Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Pues bueno, como he comentado, este vídeo lo hicieron desde nuestros servicios centrales de Madrid, que aglutinan un poco todo lo que es la confederación en todas las provincias. Y para mí personalmente es un vídeo que está bastante conseguido, ya que bueno, refleja un poquito qué es lo que siempre queremos hacer ver a las empresas, que hay que priorizar el talento por encima de la discapacidad. Entonces, bueno, como he comentado, estáis viendo ya el PowerPoint, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. El vídeo no sé si tenía sonido, pero no lo hemos escuchado. Pero bueno, como salían las letras. Vale, sí, realmente es un poco, decía lo que salía Sí, en sí, las... sí. Pues bueno, como comentaba, para la contratación de personas con discapacidad hay una serie de ayudas y de subvenciones que, bueno, tampoco me voy a
a extender mucho en este tema, ya que, bueno, para cada tipo de discapacidad, para cada tipo de contrato, temporalidad, etcétera, hay un tipo de ayudas distintas. Pero nosotros, por ejemplo, todos los años elaboramos unas tablas con estas ayudas y estas subvenciones. Entonces, si cualquiera queréis tenerlas, nos las podéis pedir sin problemas, ya que, bueno, como he comentado, es algo que siempre remitimos a las empresas. Y todos los años, cuando salen a principio de año, pues elaboramos unas nuevas tablas. En este caso, pues, por ejemplo, la contratación temporal de personas con discapacidad severa, que vendría a ser personas con discapacidad física igual o superior al 33%, o sensorial y física igual o superior al 65%. Pues, por ejemplo, vemos que la bonificación de la cuota empresarial de la Seguridad Social, si es un hombre, es de 341,66 euros al mes, y si es mayor de 45 años, 391,66. Y si es una mujer, la persona contratada, sería 391 al mes y 441,66 si es mayor de 45 años. En el tema de las subvenciones, este año, por ejemplo, las subvenciones ya se han agotado. Normalmente salen entre marzo o abril y se suelen agotar bastante rápido, pero, por ejemplo, para orientaros cómo serían de cara a 2021, este año, por ejemplo, serían de 892 multiplicado por el número de meses de mantenimiento del contrato. Si es mínimo un contrato de 3 meses y máximo de 12 meses. Si la contratación es a tiempo parcial con un mínimo de 15 horas, la subvención se reduciría proporcionalmente al tipo de jornada. Esto eran las subvenciones de este año 2020. El año que viene, por el tema del coronavirus y, bueno, la crisis económica, no sabemos cómo vendrán. Nosotros suponemos que será un poquito menos, pero que seguirá habiendo subvenciones. Vale, pues como os he comentado anteriormente, a nivel legal, una empresa que tenga 50 trabajadores o más en su plantilla siempre tiene que tener un 2% de personas con discapacidad. Es lo que llamamos la cuota de reserva. Las personas con IPT, como he comentado anteriormente, no entrarían dentro de esta cuota del 2%, pero sí que entrarían para optar a las ayudas y a las subvenciones. En caso de que una empresa de más de 50 trabajadores no tenga el cupo de trabajadores con discapacidad dentro de la empresa, se emitiría lo que viene siendo el certificado de excepcionalidad, que lo gestiona laboral. Y esto se da o cuando hay falta de demandantes de empleo o cuando se entrega un informe que justifique por razones técnicas, económicas o administrativas por las cuales imposibilita la contratación de trabajadores con discapacidad. Y este certificado se emite con una validez de 3 años. Entonces, cuando se ha entregado el certificado de excepcionalidad, hay que recurrir a una serie de medidas alternativas, que es, por así decirlo, la alternativa a la contratación del 2% de personas con discapacidad. Que son 4 tipos de medidas alternativas, que el primero pues, sería la compra de bienes o servicios a un centro especial de empleo, que el importe a pagar será 3 veces el IPREM, la formalización de un contrato civil o mercantil con un centro especial de empleo, que también sería 3 veces el importe del IPREM, la donación monetaria o patrocinio a entidades sociales que estén declaradas de utilidad pública, y sería 1,5 veces el IPREM, y la constitución de un enclave laboral. Esto es, pues, por ejemplo, una empresa, pues, por ejemplo, el servicio de lavandería lo contrata un centro especial de empleo, pero los trabajadores del centro especial de empleo tendrían que ir a las instalaciones de la empresa que lo contrata a realizar el trabajo. No es externalizar, sino es la creación del enclave laboral. Y bueno, ahora para acabar un poquito, os vamos a comentar un poquito los resultados que tuvimos en el año 2019. Acabamos el ejercicio con unos 2.000 trabajadores, 2.000 usuarios en la bolsa de empleo. Contactamos con 223 empresas en total. Gestionamos 217 ofertas de empleo, de las cuales obtuvimos un resultado de 122 inserciones. Es decir, más del 50% de ofertas que gestionamos conseguimos la inserción. Realizamos 35 análisis de puestos, 6 informes de potencial de inclusión y firmamos 7 convenios con empresas. En cuanto a los resultados de 2020, pues todavía no hemos cerrado el ejercicio, pero en ofertas gestionadas no estamos muy alejados del objetivo del año pasado. En inserciones tampoco, lo cual es algo muy positivo viendo la situación un poquito que hemos tenido este año. En empresas contactadas hemos contactado con muchísimas más empresas, pero por la razón de que durante el confinamiento pues, nos dedicamos a contactar con prácticamente todas las empresas que se dedicaban a actividades esenciales dentro de la provincia de Alicante. Y en cuanto a informes de potencial de inclusión, vamos igual, más o menos.
y sí que hemos tenido una bajada en convenios firmados con empresas, pero bueno, esto se debe a que la situación económica, pues muchas veces las empresas con las que ya estábamos en negociaciones avanzadas para la firma del convenio, pues están teniendo problemas económicos serios y de momento lo han dejado un poquito aparcado. También para la firma de un convenio muchas veces pues son conversaciones, negociaciones que se llevaban antes de forma presencial. Entonces ahora pues con el tema del coronavirus ha bajado un poquito el tema de las reuniones presenciales con empresas. Entonces, como conclusión final, podemos decir que trabajar mejora la calidad de vida, mejora la autoestima y las habilidades personales de los usuarios, incrementa su experiencia laboral y con ella las posibilidades de encontrar un empleo digno y aumenta el interés por la formación en relación del empleo. Entonces, nosotros lo que intentamos es que nuestros usuarios al final tengan unas condiciones de trabajo que repercuta en su calidad de vida. Es lo que trabajamos. Lo que queremos es pues, conseguir un empleo digno para todos nuestros usuarios, para combatir un poquito las condiciones precarias que históricamente han tenido las personas con discapacidad, brindarles todas las alternativas de formación para que continúen estudiando, formándose y así mejorando su perfil profesional, la eliminación de barreras tanto físicas como mentales como al transporte y el objetivo último es la sensibilización del tejido empresarial, que estén sensibilizados con el tema de la discapacidad y que entiendan que si una persona tiene talento, da igual la discapacidad o las limitaciones que tenga. Lo que tenemos que hacer es priorizar el talento. Y por último, pues bueno, aquí os dejamos el contacto, por si queréis contactar con nosotros, pues para cualquier tipo de duda, por si queréis que os remitamos las tablas de ayudas y subvenciones e indagar un poquito más, o si queréis contratar o conocéis a alguien que quiera contratar personas con discapacidad, podéis contactar con nosotros mediante todas estas vías. O bien contactar con Jovenpa y nosotros ya se pondrían en contacto con nosotros. Y bueno, por mi parte ya he terminado. Ahora le paso el turno a mi compañera Concha, que os va a hablar del programa de empoderamiento y activación para el empleo de las mujeres con discapacidad. Bien, pues en mi caso, como ha comentado Carlos, yo desarrollo un programa específico para mujeres con discapacidad. Voy a compartir una presentación. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, el nombre del programa, que define bastante en qué consiste el programa, es Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo de Mujeres con Discapacidad Física y Orgánica. A ver, es un programa que se desarrolla, está financiado por Fundación La Caixa y se desarrolla en 8 comunidades autónomas. Gracias al convenio firmado entre Potencia Nacional y el programa Incorpora de Fundación La Caixa. Y en mi caso lo desarrollo en Alicante, pero hay técnicas que desarrollan el programa también en Cádiz, Aragón, Barcelona, Galicia, Madrid y Navarra y Murcia. ¿Qué objetivos tiene este programa? Bueno, pues son... Para que leamos mejor la presentación, disculpa, ¿lo puedes poner en modo presentación? Sí. Que lo vemos más grande. A ver, un momento. ¿Mejor? Perfecto. Gracias. Perfecto. Vale. Bueno, pues los objetivos, lo que pretende este proyecto, gira en torno a 3 grandes pilares, ¿no? Por un lado, fomentar el empoderamiento de las mujeres para que puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo e independiente. Luego, por otro lado, desarrollar habilidades prelaborales y mejorar su empleabilidad mediante un entrenamiento o acompañándolas, ¿no?, en el proceso. Por otro lado, es muy importante favorecer los procesos de intermediación en relación con entidades como el programa que acaba de explicarnos el compañero y otras entidades de intermediación.
Y por último, otro pilar del programa es realizar acciones de sensibilización, como podría ser esta, para la eliminación de estereotipos, cambiar ideas respecto a género, discapacidad y empleo. Ahora hablaremos, haré un poco un retrato de cómo son y qué quieren, qué necesitan las participantes del programa. Normalmente las participantes con las que trabajábamos nos las derivan del programa Incorpora, de las entidades asociadas al programa Incorpora, entidades miembros de COCENFE, servicios sociales, otras entidades de intermediación laboral no relacionadas con el programa Incorpora, y algunas de las mujeres nos llegan por iniciativa propia, resultado de las campañas de difusión que hacemos en redes sociales. Las mujeres con las que trabajamos son mujeres con discapacidad. Son mujeres que tienen un porcentaje de discapacidad del 33% o mayor. Mujeres con discapacidad física y orgánica, preferentemente como prioridad, pero también atendemos otro tipo, de manera puntual, otro tipo de mujeres con discapacidad intelectual menos, sobre todo mental. Además, también atendemos mujeres que están en trámite de reconocimiento de la discapacidad o que tienen patologías que no son reconocidas, que no se reconocen como discapacidad, como puede ser la fibromialgia. La inmensa mayoría de las mujeres que atendemos son mujeres que buscan empleo, aunque también atendemos las mujeres que no buscan empleo en el momento en que empiezan a participar en el programa, porque nuestro objetivo es motivarlas para el empleo, precisamente, ¿no? Cambiar actitudes y demás para que se inicien o se motiven en la búsqueda de empleo. ¿Con qué perfiles trabajamos? Pues trabajamos desde mujeres desempleadas de corta duración, o sea, mujeres que tienen una larga experiencia laboral, pero que de repente se quedan sin trabajo y no saben muy bien ni cómo empezar, ¿no? O mujeres con escasa experiencia laboral por diferentes razones o con reducida formación profesional. También atendemos a mujeres víctimas de violencia de género, que se están recuperando de un proceso de violencia de género y que quieren recuperar su vida y crear su propio proyecto de vida independiente, y el trabajo pues ayuda bastante a esto. También atendemos mujeres con una discapacidad sobrevenida por un accidente o una enfermedad que necesitan y quieren reinventarse profesionalmente. En fin, son mujeres, diferentes perfiles de mujeres que están en diferentes situaciones de vulnerabilidad y que necesitan apoyo personal y social, como puede ser precariedad económica, porque las pensiones que reciben las personas con discapacidad, pues bueno, es conocido que son muy escasas, ¿no? Y tienen la necesidad de trabajar. ¿Y por qué un programa como este, ¿no? ¿Por qué un programa tan específico para mujeres y además con discapacidad? Bien, pues porque las mujeres padecen las mujeres con discapacidad padecen una doble discriminación. Por un lado, por ser mujeres, y por otro, por tener una discapacidad. Si puedo poner un vídeo que resume muy bien esta discapacidad, los problemas. A ver, un momento.
¿Se ve y se oye? Se oye, pero no se ve. Que las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación por razón de género y por la propia discapacidad. Esta es la presentación, tienes que volver a compartir pantalla y seleccionar. Cierto. Perdón. Un momento. ¿Ahora? No, ¿Sabías que vemos la carpeta. las mujeres con... A ver, deja el vídeo abierto y ahora lo compartes. Sí, no importa. A ver, de todas formas, ya tenía previsto, por si esto no funcionaba. Se ve ahora la... A ver, comparto la presentación de nuevo. Bien, según el último informe del Observatorio sobre la Discapacidad y el Mercado de Trabajo, las mujeres con discapacidad, en comparación con las mujeres sin discapacidad, pues presentan casi un 39% menos de actividad, un 32% menos de tasa de empleo, un 7%, más de un 7% más de paro y además tienen un salario anual un 15% menor que, como decía, las mujeres sin discapacidad. Además, las mujeres con discapacidad son mujeres que sufren más violencia de género. Según la última macroencuesta de violencia contra la mujer, de los 6 tipos de violencia de género que existen, la prevalencia en todas ellas siempre es mayor en las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, un 8% padecen un 8% más de violencia física o sexual, casi un 9% más de violencia psicológica y emocional y un 7% más de violencia económica. A ver, un momento, eso es. Sigo. Además, como decía, las mujeres con discapacidad padecen una discriminación también por ser mujeres. Las cifras corroboran esto también. La tasa de paro de las mujeres con discapacidad respecto a los hombres con discapacidad está bastante igualada, pero es un poco superior. Ellas suelen tener además el doble de contratos a tiempo parcial. Además hay una brecha salarial de casi un 16% respecto de los hombres y aunque las mujeres con discapacidad tienen ligeramente un nivel de estudios superior al de los hombres, esto no se traduce en mejores condiciones laborales. Además, si se tuviera en cuenta en los estudios la mayor carga que tienen las mujeres, como la inmensa mayoría de las mujeres, respecto al trabajo reproductivo y los cuidados, pues descubriríamos cosas interesantes que repercuten en el empleo. Luego hay otros factores de discriminación que hacen que sea exponencial en casos en que las mujeres pues, viven en un medio rural, que no es el caso de las mujeres que atendemos nosotros en Alicante, pero también por ser mujeres migrantes con una orientación sexual distinta a la heterosexualidad, o mayores, mujeres mayores de 45 años. Además, suelen tener mayores dificultades de acceso a la formación y el empleo y además, como ya ha comentado Antonio, respecto a la población general de personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad también sufren los estereotipos
porque son percibidas las mujeres como personas necesitadas de cuidados y de atenciones. Es más difícil entonces que sean percibidas como mujeres en el rol de trabajadoras y profesionales. Bueno, algunos estereotipos que hay respecto de las mujeres con discapacidades que son dependientes, personas enfermas, un poco infantilizadas, poco capaces, son mujeres que suelen vivir, que pueden, algunas de ellas, esto no es general, pero en muchos casos nosotras, yo en concreto en este programa, las mujeres que recibimos, que son especialmente vulnerables, pues crecen, viven en contextos en los que hay una serie de creencias falsas en las que se les sobreprotege, piensan que no pueden vivir solas, que no pueden trabajar, en fin. Esto, al final, lo que influye es en que la valoración, la imagen que tienen ellas mismas sobre ellas mismas, pues se ve disminuida y pierden la confianza en sí mismas. Bien, ¿por qué comento todo esto? Porque parte del programa, la importancia que tiene es que tratamos de intervenir para cambiar estas situaciones personales y de vulnerabilidad. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué proceso seguimos? Pues, en primer lugar, evaluamos a las participantes, conocemos qué situación personal y social tienen, sus factores de empleabilidad, los más críticos, y en definitiva qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan para el empleo, para ser más empleables. A partir de este diagnóstico hacemos un itinerario personalizado de inserción en donde planteamos metas y objetivos concretos que conduzcan a una mejor empleabilidad y que faciliten su inserción. Ya a continuación empezamos con la intervención, tanto individual como en grupo, utilizando la metodología del coaching, pues las acompañamos para la consecución de estas metas y para la mejora de sus habilidades y competencias. También hacemos intervención a nivel grupal, que es muy importante para las mujeres que atendemos, porque se crean grupos de apoyo social y esto favorece pues que se sientan más motivados en todos los aspectos de la persona. Por otro lado, el siguiente paso en el proceso de intervención es la intermediación laboral, en la que colaboramos estrechamente con los servicios de intermediación de Potencia Alicante, principalmente, que son las mujeres que derivamos a Potencia Alicante, y por último, una vez que mediamos y tenemos ahí una comunicación con los servicios de intermediación, pues hacemos un seguimiento de la adaptación y la integración de las mujeres en el puesto de trabajo, para resolver conflictos, problemas o el apoyo que puedan necesitar. Tanto a nivel individual como a través de talleres grupales, la intervención la centramos en 4 aspectos que son los siguientes. Por un lado, la sensibilización. Hacemos una sensibilización de género para que tome conciencia de las desigualdades, de cómo les afectan los roles y los estereotipos, la conciliación, la importancia de la conciliación, la corresponsabilidad, fomentamos el autocuidado, un proyecto de vida propio. Luego, otro aspecto fundamental, puesto que somos un programa de empleo, es desarrollar habilidades prelaborales. Por un lado, habilidades para la búsqueda de empleo. Empezamos, por ejemplo, con depende de cada mujer, las necesidades que tenga, pero empezamos con la definición de objetivos profesionales, se pueden elaborar currículums, organizar la búsqueda,
orientarlas en la realización de las entrevistas. Y luego también trabajamos una serie de aspectos que tienen que ver con el empleo, pero que son más de tipo personal. Favorecemos que se conozcan a sí mismas, que reconozcan sus fortalezas, sus limitaciones, que acepten sus motivaciones e intereses, las necesidades que puedan tener en cuanto a asertividad y autoconfianza. En fin, en definitiva, prepararse para empezar a sentirse seguras para la búsqueda de empleo. Otro aspecto muy importante son las habilidades tecnológicas, aunque desde nuestro programa, lo que realizamos es una formación básica relacionada con elementos más básicos, ¿no? Como es el uso del móvil, gestiones administrativas, seguridad informática, redes sociales, profesionales, pero la mayoría de las veces para que puedan alcanzar un nivel de competencias tecnológicas adecuado para el trabajo, para insertarse, pues las dedicamos a diferentes recursos formativos. Y por último, hay un aspecto en el que es transversal, valga la redundancia, porque son las habilidades transversales en las que a lo largo de todo el proceso trabajamos con cada una de las mujeres, bien de forma grupal o bien de forma individual, pues competencias que son importantes para el mundo del trabajo, como es la gestión del estrés y el autocontrol, habilidades comunicativas, cómo trabajar en equipo, la importancia de la iniciativa, la curiosidad, la formación continua, ¿no? En fin, que lo que intentamos es romper estereotipos, y aunque es verdad que no... que comparto la opinión que ha comentado Antonio de que las personas con discapacidad no son héroes, pero por mi experiencia yo detecto que las mujeres con las que trabajo pues son mujeres independientes, muy resilientes, porque han tenido que enfrentarse a situaciones algunas complicadas, porque recordemos que en este programa atendemos mujeres en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Pero son mujeres con un importante afán de superación y muy motivadas por aprender, ¿no? Y bueno, qué decir de que ya lo ha comentado Antonio, la importancia de tener un empleo, que en el caso de las mujeres con las que yo trabajo, pues el empleo es una fuente de integración social importantísima y además les aporta cualidades y beneficios a nivel personal y de bienestar personal. Mejorar la autoestima, bueno, ya descubren nuevas motivaciones, amplían su círculo social y me gustaría resaltar algo, y es que facilita la integración y la aceptación por parte de las personas sin discapacidad. En conclusión, para mí, por mi experiencia, las mujeres con las que trabajo, cuando encuentran un trabajo y se encuentran aceptadas y respetadas, valoradas, pues es como despegan como personas y como profesionales. Y nada más. Esto es lo que quería comentar respecto al programa. Y si se quiere comentar algo más o hacer alguna pregunta, pues estamos a vuestra disposición. Yo tengo una pregunta. ¿Me escucháis? Sí. Sí, Mari Carmen. Bueno, pero más bien creo que, bueno, cualquiera de los dos me puede ayudar. Sería más bien para Antonio, creo. A lo mejor es una pregunta un poco temprana y no tener respuesta, pero por ejemplo los enfermos que sean crónicos de COVID,
¿se sabe si se les va a reconocer algún tipo de minusvalía o discapacidad? No sé, a lo mejor no nos compete a vosotros esta respuesta, pero por saber si, claro, eso los tribunales médicos tienen que decidir, resolver al respecto, pero ¿se sabe algo? ¿Hay alguna política que esté en curso con respecto a esto? De momento no, bueno, no hemos recibido ninguna noticia. A ver, claro, es que esto es un problema porque es una enfermedad realmente nueva. Entonces, ahora sí que se está viendo que hay gente que está desarrollando secuelas y que, por ejemplo, han pasado 6 meses y sigue teniendo estas secuelas. Lo que no sabemos es si estas secuelas van a ser reversibles, van a ser definitivas. Es algo que no se sabe. Yo entiendo vamos, que en un futuro, si estas personas siguen con secuelas y se demuestra que estas secuelas van a ser permanentes, que esperemos que no, pero en caso de que sean permanentes, yo entiendo que sí, que se les tendría que dar algún tipo de discapacidad, pues sobre todo esta gente que ha tenido una reducción drástica de la capacidad pulmonar o que tiene mareos, etcétera. Pero claro, esto, pues nosotros pensamos que hasta dentro de varios años no se va a hacer, porque claro, primero hay que ver este tipo de secuelas, qué impacto tienen, si son definitivas, si son permanentes. Y bueno, por ejemplo, para el tema de la solicitud de discapacidad, para que aprueben el certificado de discapacidad, ahora mismo la espera es de 2 años. Desde que una persona lo empieza a tramitar hasta que finalmente se le acepta. Por lo tanto, yo creo que hasta que se reconozca en las secuelas de COVID como discapacidad y la gente que tenga estas secuelas pueda obtener el certificado de discapacidad, van a pasar bastantes años, desgraciadamente. Ya, de acuerdo. Vale, pues muchas gracias, Antonio. No tengo más preguntas. ¿Va a intervenir tu compañero? No, mi compañero Carlos, bueno, él forma parte del programa Incorpora y, bueno, la verdad es que como él lleva bastante más tiempo que Conchi y yo lleva un poquito aquí, él estaba un poquito de personal de apoyo, claro, por si había alguna pregunta muy complicada. Perfecto. Pero... ya digo, no sé si va a intervenir o no. Pues nada. No, simplemente, como dice Antonio y Concha, estábamos un poquito de apoyo, ¿no? Por si hay alguna pregunta, tanto de centros especiales de empleo como alguna pregunta más complicada. Pero la verdad que lo han explicado bastante bien. Sí que es cierto que hay que dar muchos datos y muchas veces pues es la parte más aburrida, ¿no? de este tema, porque la verdad es que la satisfacción que nos da a nosotros los técnicos es el día a día, ¿no? El que la persona con discapacidad o cualquiera de los colectivos que trabajamos a través del programa Incorpora pues puedan incorporarse al mercado laboral con totalmente unas condiciones igualitarias como cualquier otra persona. Y la verdad que los datos pues a veces son bastante aburridos lo de escucharlos, etcétera, pero son muy necesarios, ¿no? De que los conozcáis y simplemente para aportar que contar con nuestro servicio, tanto vosotros como las empresas a los que dirigís, que no tengan el miedo, como han dicho tanto Concha como Antonio, a la hora de contratar personas con discapacidad o colectivos de riesgo, porque la verdad que es un valor añadido para la empresa y para los trabajadores que están en ella. Y la verdad que es una labor social muy importante, porque al final lo que a todo el mundo nos da una autonomía es tener un puesto de trabajo con unas condiciones dignas para poder afrontar pues todo tipo de pagos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Agradeceros también por mi parte este tipo de actos, ¿no? De jornadas o de conferencias, que es muy importante para llegar a la sociedad empresarial, que es la que realmente trabaja con nosotros mano a mano en el día a día. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Si podéis pasarnos las tablas estas que habéis comentado de ayudas y subvenciones y le damos difusión, a veces cuando la gente ve, no sé, que... Sí, te entiendo lo que quieres decir, ¿no? Que al final un poco pues el empresario también, conforme está la coyuntura económica, busca ese tipo de rentabilidad a la hora de afrontar este tipo de contratación. Claro. Lo que sí que es lo que decía Antonio era el tema de lo que son las subvenciones, que la Consellería sí que se ha finalizado el plazo, porque pero para el contrato indefinido. Una orientación cara al sí, pero lo que sí que se mantiene es la bonificación, que al final es lo que más le interesa al empresario,
porque la subvención es una vez por contratación y es a fondo perdido, y lo que es la bonificación perdura mensualmente. Al final, a la larga, es mayor cantidad lo que es la bonificación a la subvención. Entonces es importante que lo tengáis. Antonio o Concha, mañana que os pasen los cuadros, tanto de contrato temporal como indefinido, y lo tengáis. Interesa. Vale, de acuerdo. Me preguntan por el chat, lo que pasa que lo han hecho en la opción privada, es una asociada que tiene un restaurante y me pregunta si en restaurantes hay incorporaciones, que ella se lo ha planteado. Sí, sí. La verdad que nosotros tocamos todo tipo de colectivos y tenemos perfiles de todo tipo. En el tema de la hostelería, de hecho, hacemos tanto en Benidorm como en Elche. En alguna ocasión se ha hecho cursos de personal de hostelería y la verdad que funcionan muy bien. Y al tener ese empleo bénico de posibilidades y de todo tipo de discapacidades, no tenemos problema en ese sentido. Pues les pasaré el contacto. Y pasarle el contacto y nosotros ya hacemos las gestiones con ellos. Muy bien. Pues no hay ninguna duda más, ¿verdad? Ninguna consulta. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por ofrecernos esta sesión informativa. Y nada, como ya os he comentado esta mañana, Antonio, la subiremos, ¿vale?, en nuestro canal de YouTube y a redes sociales para que llegue a todos nuestros asociados. Esperemos que podáis colaborar con todos ellos, o con algunos. Nada, muchísimas gracias y la verdad que, pues, que se quiten el miedo y al final la RSC que se lleve a cabo. Exacto, es importante. Bueno, un saludo a todos, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Adiós. Adiós.